lleva mediciones de sus procesos y puede identificar las fallas en el momento en que éstas se provocan. E inclusive, cuando la empresa ya llegó a un nivel mayor de madurez, puede predecir las fallas que van a ocurrir. Si son dueños de un negocio, directores o gerentes de un área en específico y están cansados de que su personal les esté preguntando constantemente qué es lo que deben de hacer para poder realizar su trabajo, este video es para ustedes. Hola, ¿qué tal? Soy Iván Martínez Lima y te doy la bienvenida a un video más de nuestro canal. El día de hoy te voy a dar 5 tips que creo que son fundamentales para que puedas establecer un esquema de trabajo en donde tu personal poco a poco vaya creciendo para que deje de preguntarte constantemente qué es lo que debe de hacer. Estos tips están alineados entre sí. Esto implica que al ir desarrollando cada uno de ellos, debes de considerar que todos deben de estar coordinados para que te den los mejores resultados posibles. Aunque elementos como la misión, la visión o el liderazgo son indispensables en cualquier organización, de repente nos olvidamos que hay aspectos técnicos que debemos de cubrir, nos guste o no. Estos aspectos técnicos nos van a ayudar a establecer un esquema de trabajo que sea funcional y, lo más importante, que pueda ser seguido por la gran mayoría de colaboradores dentro de nuestra organización. Lo que debemos de buscar es que nuestra empresa como tal sea autogestionada y autosustentable. Esos términos probablemente no es muy común que los hayas escuchado, pero algunas características de las empresas autogestionadas y autosustentables son los siguientes. La empresa tiene perfectamente claras las actividades que cada uno de sus colaboradores tiene que hacer. Esto le permite identificar a aquellas personas que son las ideales para cada puesto. Lleva mediciones de sus procesos y puede identificar las fallas en el momento en que éstas se provocan. E inclusive, cuando la empresa ya llegó a un nivel mayor de madurez, puede predecir las fallas que van a ocurrir. Y uno de los aspectos más importantes es que los problemas se pueden resolver sin la necesidad de que esté el jefe presente. Entonces, lo que a ti te interesa es que todos tus colaboradores estén en un esquema autogestionado y autosustentable. Para poder lograr esto son los 5 tips de los que te hablé y que en este momento te voy a compartir. Tip número 1. Documenta todos tus procesos de forma detallada. Y aquí hacemos énfasis en la parte de detallado. Tienes que asegurarte que todos tus procesos clave de negocio estén bien documentados. Esto es a través de flujogramas, a través de desgloses estructurados del trabajo y donde puedas identificar los puntos críticos de control que te van a ayudar a saber dónde debes de poner indicadores de desempeño. Tip número 2. Revisa que tengas descripciones de puesto para todos los puestos y asegúrate que estén alineados con tus procesos documentados. Como te platiqué, esto es una secuencia. Así que después de que documentes tus procesos, desarrolla las descripciones de puesto tomando en cuenta ese desarrollo de procesos y asegúrate que estas descripciones contengan todas las actividades que se necesitan para que esos procesos funcionen y también que tengan los indicadores de desempeño que identificaste al analizar los puntos críticos de control. Tip número 3. Actualiza tu proceso de reclutamiento y selección para que todas las entrevistas que realices y todas las evaluaciones que conlleva entrevistar a una persona estén alineados con las descripciones de puesto. Una vez que ya actualizaste tus descripciones de puesto, va a ser mucho más fácil que tengas o que puedas determinar los perfiles idóneos para cada actividad o para cada puesto que tú necesitas. Esto te va a facilitar el proceso de reclutamiento siempre y cuando te asegures que las evaluaciones y las entrevistas que hagas desde el punto de vista técnico estén alineadas con la documentación que previamente has desarrollado. Por supuesto que, como lo platicábamos anteriormente, cuestiones como los valores, las motivaciones del personal, qué es lo que quieren lograr en la vida, son muy importantes. Pero más allá de que te enfoques en eso, no es solamente en lo que te tienes que enfocar, sino también en aquellos aspectos técnicos relevantes y que te asegures que las personas pueden realizar las actividades que requiere el puesto en cuestión. Tip número 4. Desarrolla o actualiza tu proceso de capacitación en el puesto. Esto es fundamental. La mayoría de las empresas dicen que tienen una capacitación en el puesto y realmente no es así. O si la tienen, no la respetan. Una vez que tú ya tienes bien desarrollado tus descriptivos de puesto y tus procedimientos, lo que tienes que hacer es un proceso de capacitación en el puesto donde realmente puedas identificar qué es aquello clave que las personas de nuevo ingreso necesitan aprender antes de que sean responsables de la toma de decisiones, dependiendo obviamente del nivel del puesto al que están ingresando. Por lo general lo que hacemos es que en cuanto contratamos personal, la aventamos al ruedo y esperamos a que tomen decisiones o esperamos que tomen decisiones inmediatamente. Y esto rara vez da resultados positivos en el corto plazo. Genera fricciones que en el largo plazo pueden motivar a que la persona tenga un desempeño mediocre. Si nos aseguramos de cumplir con un proceso de capacitación en el puesto bien estructurado y que esté alineado con aquello que ya está documentado, vamos a facilitar el proceso de integración del nuevo personal
y con esto nos vamos a asegurar de que realmente sepa hacer lo que debe de hacer en cada una de sus actividades. Y el tip número 5, y probablemente el más crítico, asegúrate que todos los otros 4 tips que te hemos comentado estén alineados con la misión y visión de tu empresa. Y esto puede parecer obvio, pero la realidad es que no siempre se hace así. Tienes que asegurarte que misión y visión son tangibles, es decir, que puedas evaluar si la empresa la está cumpliendo o no. Una vez que determinaste que tu misión y visión son tangibles, va a ser mucho más sencillo que las actividades de las personas las puedas alinear con ellas. Cuando alineas tus procesos de negocio, tus procesos de capacitación en el puesto con la misión y la visión, lo que te aseguras es que las personas que ingresan en un puesto determinado sepan lo que deben de hacer, pero sobre todo que sepan por qué lo deben de hacer. Esto te va a facilitar poco a poco que tu personal sea cada vez más autogestionable. Es decir, va a saber lo que tiene que hacer, por qué tiene que hacerlo, y como pasaron por un proceso de reclutamiento más específico y más alineado, te van a poder ayudar de manera más rápida a poder tomar decisiones sin depender tanto de ti. Espero que estos tips te hayan sido de utilidad. No dudes en compartirlos con personas que creas que les pueda interesar. Muchas gracias por el tiempo que le dedicaste a ver este video y nos vemos en cualquiera de los siguientes videos de la serie. Hasta luego.